exitosos, mientras nosotros, aleluya, somos bendecidos de parte del Señor, usados de parte del Señor grandemente, porque Dios va a usar a cada individuo aquí en este lugar que está disponible para Él. Amén, gloria al Señor, de una gran manera. Entonces dice aquí Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Dice también, esto es vanidad y aflicción de espíritu. Nosotros no operamos de esa manera, ¿ok? Como la iglesia del Señor, si alguien recibe un aumento de sueldo, si alguien es bendecido, si alguien es exitoso, aunque es común en el mundo, ¿verdad?, causar envidia, esos logros, aleluya, aquí en la casa de Dios, como hijos de Dios, nosotros nos vamos a gozar con los que se gocen. Amén, gloria al Señor. Más bien debemos de interceder por ellos, que Dios los guarde y los siga bendiciendo aún más. Debe de ser nuestra perspectiva, nuestra actitud hacia el uno al otro. Amén, gloria al Señor. Entonces David estaba tocando, y mientras David estaba tocando, Saúl procuró, dice, enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó delante de Saúl, y cual hirió con lanza en la pared, y David huyó y se escapó aquella noche. Entonces ya se está realizando, porque pues él era el rey de Israel, podía tirar lo que él quisiera, él podía hacerle cualquier daño a David sin ninguna explicación a los demás, porque él era el rey, él podía hacer lo que él quisiera. Entonces veía a David como una amenaza. No comprendía que el reino le pertenece a Dios, y eso es lo que sucede cuando nos olvidamos de nuestro motivo. ¿Por qué hago yo las cosas? ¿Por qué usted sirve al Señor? ¿Verdad? No es para ningún halago de alguien o gracias de alguien, sino que simplemente lo hacemos para la gloria y honra a Dios. Amén. Entonces arrojó lanzas a David porque lo podías... Él no quería que él fuera rey. Él pensaba que David iba a levantar a un pueblo contra de él y usurpar y quitarle el trono a Saúl, pero de ninguna manera fue esa actitud que David tenía. Okay. Pero vemos esto, la entrada para David a la escuela que Dios tiene para todo aquel que quiere ser grande en el reino de Dios. ¿Verdad? Hay personas aquí que quieren ser grandes ganadores de almas, ¿verdad? Algo que debemos de desear todos nosotros, amén. Grandes ministros de música, gran ejemplo de la santidad de Dios, etcétera, etcétera. Todos somos llamados a servir, todos somos llamados a ser esos ministros, embajadores, representantes de Dios, a ser líderes. Pero son pocos los que quieren entrar a esta escuela, y aún pocos los que se gradúan de ella. Y estoy hablando de la escuela de quebrantamiento de corazón. ¿Ok? Porque hay pocos en esta escuela, ¿verdad? Es bien bonito sentir la presencia de Dios, pero en la realidad las cosas, Dios nos mete a esta escuela si queremos ir a otro nivel en el reino de Dios. Es inevitable, no importa cuántos años tenemos en las cosas de Dios, ¿verdad? Y no solamente es un momento, un día de escuela, sino que es una vida entera que Dios, aleluya, trata con nuestro corazón, trata con nuestra actitud. Y cuando Dios comienza a tratar de cambiarnos, nosotros pues nos hacemos atrás, decimos, no, ahí está muy estricto. No es que nosotros somos muy estrictos, es que Dios te está llamando y poniendo convicción en tu vida para cambiar, para usarte. Aleluya, gloria al Señor. Pero Saúl fue el medio escogido por Dios para afligir a David. Y Saúl pudiera llegar a pensar que él estaba haciendo daño a David, ¿verdad? Tirándole las lanzas. Imagínense, usted está ahí tranquilo, tocando, aleluya, con la arpa, ¿verdad? Siendo de bendición al rey, aliviándolo de ese espíritu de tormenta, y después él lanza una lanza hacia él, hacia nosotros, ¿verdad? Y no era para dañarnos, sino que para matarlo era, ¿verdad? Entonces no era un juego que me va a agarrar en el pie o X cosa, ¿verdad? Sino que era de muerte, de vida a muerte el asunto. Entonces
Saúl pensaba de seguro que estaba haciendo un daño a David, ¿verdad? Haciendo esto. Pero sí, lo que él estaba haciendo era preparándolo. Okay. ¿Qué pasaría si reaccionamos en esas situaciones, verdad? O ¿qué pasaría si David hubiera reaccionado como muchos de nosotros reaccionamos, verdad? En vez de esquivar las lanzas, lo que hacemos es la agarramos y la tiramos de regreso a esa persona, ¿verdad? ¿Qué pasaría de David? Estaríamos hablando acerca de él como rey de Israel, lo estuviéramos usando a él como ejemplo. Si él, ¿verdad?, pues se sintiera enojado que le están arrojando lanzas, la hubiera agarrado y se la hubiera tirado de regreso al rey, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces que no tenemos esa madurez espiritual es lo que hacemos. Cualquier cosa que nos tira a nosotros, se la agarramos y se la tiramos de regreso, ¿verdad? Y eso nos enseña los frutos de la inmadurez que tenemos en nuestra vida. Okay. Pero él no agarró la lanza, no se la tiró de regreso. Entonces, David, cuando eran dos, ya era muy seguido las lanzas, ¿verdad? Él tuvo que huir. Okay. No se quedó ahí a recibir el abuso del rey, aunque él lo respetaba y nunca, ¿verdad?, le maldijo al rey de ninguna manera, sino simplemente él huyó, ¿verdad?, del mal, ¿verdad?, sabiamente. Entonces no le faltó respeto a Saúl en ningún momento, aún él estando loco. Okay, él estaba loco y estaba endemoniado, tenía ese espíritu malo atormentándolo de parte de Dios. Pero aún así él no usó esa excusa para hacerle un daño al rey de Israel. Okay. Entonces llegó el tiempo que él tenía que huir con el conocimiento que él era ya ungido para ser rey. Pudo enfrentar a Saúl y tomar el asunto en sus manos y tomar el trono. Él pudiera haber tomado el trono de rey Saúl antes del tiempo de Dios. Okay. Entonces él podía decir, si Dios me ungió, Dios me va a hacer rey. Pero él ya era un joven ya maduro por su relación con Dios. Y él dijo, no, voy a esperar al tiempo de Dios, no el tiempo mío. Y muchas de las veces nosotros agarramos cosas fuera de tiempo porque nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro corazón dicen, este es mi tiempo, esto es donde el momento que tienen que suceder las cosas. Y Dios está preparándonos, aleluya. Dios nos quiere pasar por un proceso, una escuela de quebrantamiento, aleluya. Y nos indignamos, nos sentimos, oh, pues yo no necesito ahorita, yo necesito que Dios haga esto. Y en veces el silencio de Dios es una respuesta a la que tenemos que buscar, aleluya, y simplemente esperar y confiar en Dios que Él tiene todo el control. Amén. Gloria al Señor. Entonces, eso es tremendo. David no le partió, dividió el reino de Saúl, ¿verdad? Él podía tener toda la habilidad de hacerlo, la influencia de hacerlo. No estaba hablando mal de él, como muchas personas se sienten con la habilidad de hacerlo, pues es su perspectiva como víctimas, ¿verdad? Y no estamos apoyando aquí, no estamos justificando las lanzas de Saúl, aleluya. Pero uno tiene que, en esta vida espiritual, en esta carrera del Señor, del reino de Dios, de nuestra salvación, aleluya, debe de existir, aleluya, una madurez suficiente de huir de la maldad y también no hacer tanto alboroto, aleluya, que seamos piedra de tropiezo para los demás. Él se desapareció, David. Okay, como dijo el obispo Samuel Valverde, en la iglesia existen hermanos con los mismos problemas de Saúl que actúan en contra del que sirve el Señor, olvidando lo que son y el beneficio que pueden obtener del siervo de Dios. Entonces ahora entramos al momento de la cueva de Adulam, del mensaje o la enseñanza de esta tarde. Adulam significa la justicia del pueblo. Y en la palabra de Dios nos dice en Salmo 57 cómo se sentía las emociones de David, cómo él se sentía de esta situación en su vida. Y en Salmo 142 también nos indica, y es por eso es bien importante leer los salmos, leer la palabra de Dios, porque ahí vemos lo interior de esa persona, de ese ser humano. Y aquí nosotros podemos ver que David se sentía abatido,
dice que su vida está entre leones y echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Entonces él bien detallado de sus sentimientos, de sus emociones durante este periodo que el rey de Saúl, aquel héroe que a lo mejor él tenía o tiene, aleluya, ese varón líder que él respetaba, le está tratando de matarlo. Entonces ahí explica que él se sentía angustiado. Dijo, estoy muy afligido. Y le pide al Señor, líbrame, saca mi alma de la cárcel. Ok, todos estos salmos ahí en el encabezado dice Salmo 142, petición de ayuda en medio de la prueba, masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Entonces, esos eran los sentimientos de David y cuando él huyó y se escondió del rey Saúl en esa cueva. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí en esa cueva, en medio de su necesidad, en medio de su aflicción, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Lo que acabamos de leer. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces en ese estado de aflicción, en vez que vinieran por su ayuda, en vez que vinieron a apoyarle y levantar su ánimo, vinieron más gente con más necesidades. Aleluya. Y no solamente eran unos cuantos, pero eran 400 personas amargas, aleluya, angustiadas, con aflicción en su interior. Y Adulam, esta sección de nuestra jornada espiritual es ministrar a otros en medio de nuestra necesidad. Adulam es servir a otros en medio de la necesidad, orar por otros en medio de nuestra necesidad. Eso es Adulam. Puede uno tener problemas con nuestra propia familia y hay que estar aquí el domingo con ánimo, con una sonrisa, aleluya, con poder y con ánimo, porque hay personas viendo hacia mí, viendo hacia usted, aleluya, que están esperando que usted alabe al Señor, que usted siga ferviente en las cosas de Dios, porque ellos se están agarrando de su ánimo, se están agarrando de su gozo, porque aleluya, a lo mejor no pueden, pero si mi hermano está aquí, yo voy a poder también, aleluya. Y en vez estamos pasando por cosas que nadie sabe, cosas íntimas y personales, pero aquí estamos. Hay personas que están enfermas, el varón de Dios como ejemplo enfermo, pero aún está aquí para ministrar su sanidad, para atender a su necesidad. Aleluya. Aleluya, en vez de uno se siente con tanto, aleluya, desánimo, sin ganas de ir al estudio. Yo soy bien transparente con mi grupo de estudio. En veces le digo, no tenían ganas de venir, aleluya, me sentía cansado, pero aquí estoy por la gracia de Dios y ellos entienden, porque yo quiero que ellos sepan, esto no es basado a nuestros sentimientos, esto no es basado, es más grande que mis emociones, aleluya, es porque yo quiero ser fiel a Dios. Yo tengo una deuda con Él que nunca voy a poder pagar. Entonces cuando no me siento con las ganas, me siento desanimado, no importa, yo voy a seguir hacia adelante, porque Dios dio su vida por mí. Aleluya, no todo está bien en mi hogar. No todo está bien como yo quisiera, pero yo tengo que darle ánimo a esa familia, que todo va a estar bien en su familia. Aunque a lo mejor la mía está todo despedazado, pero no importa, yo sé que Dios tiene el control de mi situación. No, aleluya, no me impide a mí ser un aliento para alguien más, que su matrimonio, aleluya, se está derrotando. Aleluya, yo les doy mi testimonio de mi familia y les digo, aleluya, mi papá y mi mamá ya se iban a divorciar y después vinieron Jesucristo en nuestra vida y arregló todo. Y yo sé que no está ahorita la situación como yo quisiera,
quiera, pero Dios tiene todo el control. Y porque Él tiene todo el control, su familia va a ser exitosa en las cosas de Dios. El deseo, obviamente, ¿verdad?, de todo es que todo esté en orden en nuestras vidas, ¿verdad? El deseo de cada hermano, hermana aquí, que nosotros deseamos que todo esté en orden en su hogar. Es el deseo más grande, pero no es siempre la situación. No es siempre la realidad. Y por eso debemos de tener esta madurez espiritual. Aleluya. Porque va a tomar, en su necesidad, en vez de recibir apoyo, va a recibir una mano extendida, que necesitan algo de usted. Nuestro ministerio, vienen cosas, pero es para que Dios nos muestre a Adulam en nuestras vidas. Fíjese el tipo de persona que se le vino a David. Dice aquí, todos los que estaban afligidos. En otras palabras, en circunstancias difíciles, por la opresión de los hombres, por la pobreza, por las providencias aflictivas en sus familias. Dice ahí, todos los que estaban endeudados, sin poder pagar sus deudas, ¿verdad? Seguro tenían la presión de los acreedores. Y dice, todo el mundo que estaba amargos, a lo mejor amargos con el gobierno de Saúl, a lo mejor amargos de la conducta de Saúl, porque él nos escondía, ¿verdad?, su carácter hacia David. A lo mejor simplemente estaban amargos del alma, angustiados, inquietos en sus mentes, agobiados por la necesidad, opresionados por dolorosas aflicciones que los hacían muy desconsolados. En Adulam es dar. En Adulam, en la cueva de Adulam, usted va a dar y dar y dar y dar y dar y dar. Las personas que se encuentran ahí son las que dicen, pido, 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 pido. Nomás vienen a pedir y a pedir y a pedir. Quiero más y más y más. Entonces un individuo en Adulam, usted va a estar dando, exprimiéndose, aleluya, gastándose su dinero, gastándose su tiempo, gloria al Señor, invirtiendo, no es gastándose, invirtiendo todas estas cosas en el reino de Dios, porque Él nos paga a todos, aleluya, por cualquier cosa pequeña o grande que hacemos para el reino de Dios. Entonces usted está dando y dando y dando, orando, intercediendo por personas, dándoles de comer, aleluya, hasta abrir nuestras casas para darles algo, aleluya, donde vivir, gloria al Señor. Pero a estos son los que se deben ministrar en Adulam. Es gastar y ser gastados. Ministrar con todo nuestro corazón. Aleluya, servir con todo nuestro corazón. En Adulam el siervo ama más y es amado menos. Atesora para otros y no uno mismo. Pero no es formación de los necesitados, sino que el siervo. No esperemos aplausos. Mucha gente por eso no hace nada en el reino de Dios, porque nadie lo toma en cuenta, no le dan ni un gracias, pero ahí en Adulam no va a esperar gracias por abrirme tu casa, por dejarme vivir por meses y meses. No esperemos un gracias, aleluya. No esperemos halagos, aleluya, aleluya. No esperemos que nos paguen de regreso lo que nosotros hemos invertido en ellos. Aquí en 2 Corintios capítulo 12 dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. El apóstol Pablo hablando. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Verso 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío.
y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Apóstol Pablo ahí estaba diciendo, él estaba dispuesto a gastarlo todo por usted, por sus congregaciones, aleluya, por sus hermanos. Él estaba dispuesto a entregarlo todo, aleluya, gastar todos centavos, aleluya, aleluya. Y el propósito de eso, aunque, aleluya, él está amando más, lo que resulta muchas de las veces que la persona que hace todas esas cosas es amado menos. Esta es la característica de Adulam. Tú vas a ayudar a la gente, los vas a llevar y los traes, les compras la comida y al fin se van a otra iglesia. Intercedes por sus familias, manejas para darles estudios bíblicos, gastas de tu gas, solo para que alguien más los convence de irse. No llegaron 400 hombres. No, estamos hablando como 3 veces de las personas que estamos aquí en este lugar. No para ayudarlo. Él estaba afligido, dice que él le pedía al Señor que le librara el Señor su corazón de la cárcel, su alma de la cárcel. Él no tenía ganas, él no sentía, aleluya, él estaba escapando por su vida. Y en vez de encontrar ayuda, vinieron a ser, no para ayudarlo, más bien para ser ayudado por él. Esperando con el tiempo las cosas tomen giro favorable para él y sea ascendido al trono. Esto es bien importante aquí, bien importante. Hermano Miguel, si me ayuda, ya voy a terminar, no voy a tomar mucho tiempo, pero bien importante aquí. Dice ahí, y llegó a ser capitán de ellos. Se alistaron a su servicio y él tomó el mando de ellos. Pero mire esto, a lo mejor no conocía las circunstancias en su totalidad de los endeudados, ¿verdad? Ni de ninguno de ellos a fondo. A lo mejor no sabía toda la historia de ese individuo que se le vino con grandes necesidades. Ok. Entonces no sabía en totalidad qué es lo que estaba sucediendo en la vida de esa persona, simplemente que era necesitado. Okay. Sin embargo, él no tenía la intención de protegerlos del pago de sus justas deudas, si podía. Entonces, en otras palabras, él no justificaba y decía, oh, no te preocupes por eso. Él a su manera sabia les indicaba, a ver, a lo mejor vamos a hacer un plan de pago de esa manera para que te pagues tus deudas, gloria al Señor. Entonces, ahí no estaba abrazando su deuda, decirle, no te preocupes, ¿verdad? Dios se va a encargar de eso, ¿no? Ahí estaba poniendo plan de pagos, a ver cómo resolver eso. Ok, entonces tampoco ni de alentarlos en la deslealtad hacia su rey. Él no estaba chismeando acerca del rey de Saúl, el rey Saúl. Él no estaba hablando mal. A lo mejor ellos estaban amargos del rey Saúl, del gobierno del rey Saúl por lo que estaba haciendo, ¿verdad? Él estaba mal, estaba bien mal. Okay. Pero él no se tomó la licencia en ese momento de alentarlos a la deslealtad del varón de Dios, del rey de Israel. Okay. Para ascender al trono más rápido, para usurpar el trono. No, él no tenía ninguna intención, aleluya, de sobrepasar la autoridad que ha sido puesta sobre el rey de Israel, que era el rey Saúl. Okay. Entonces él les ayudó, él les atendió a las necesidades sin alentarle al deslealtar, sin chismear de esa persona que a lo mejor, ¿verdad?, le está tirando las lanzas a David y a lo mejor está causando amargura a él, pero aún así él lo honró. Esto es un tipo de Cristo que recibe a los pecadores angustiados
con sentimiento de pecado, descontentos en su estado actual, endeudados. No sé si se acuerda, aleluya, de su primer encuentro con Dios, cómo venía a la casa de Dios. Tantas necesidades apremiantes en nuestras vidas, incapaces de pagar nuestra deuda que teníamos. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Oh, dice el Señor Jesús: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Cristo tenía la misma congregación que David, una congregación, un pueblo adulam. Cuando la gente venía a Cristo, no venía a unirse a la misión del reino, no venían a tener una relación con Él, ni saber quién era Él. Simplemente lo que le decían es: queremos pan, queremos peces. Aquí está mi hijo endemoniado, necesito un milagro y lo necesito ya. Y Cristo daba y daba y daba. Dice la palabra de Dios: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, todos los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado de Jordán. Gente lo seguía porque cosas estaban sucediendo, pero en sí no estaban interesados en él. El momento que Jesús comenzó a hablar que es mejor dar que recibir, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando Él comienza a hablar de compromiso, cuando Él comienza a hablar de pactos, ya muchos no los querían seguir. Y en Juan 6 dice: al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la pudiera oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, en sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Él les dio la puerta: si se quieren ir, váyanse. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Regresando a Adulam, ¿cómo nos profundizamos en nuestro ministerio, nuestro liderazgo, nuestro servicio al Señor? ¿Cómo nosotros llegamos a ese otro nivel? Queremos ser líderes en las cosas de Dios en la iglesia, queremos ser útiles en el reino de Dios. ¿Cómo llegamos a profundizarnos en las cosas de Dios? Ministre a los que sufren, atiende las necesidades de las personas que sufren.
Una vez más, lo dije en Belén, pero es bien importante. Ministerios o liderazgo no comienza en la plataforma, se empieza en Adulam, llevándole comida al pobre, trayendo a alguien para acá y para allá, ¿verdad? Que necesitan un ride, necesitan transporte, los ayudamos. Donde nadie nos están viendo, donde no hay micrófonos. Se juntaron con él todos los afligidos. En su aflicción estaba destrozado, él no sabía qué hacer. Por eso él se fue, él huyó lejos, aleluya, a correrse de esta situación. Y en vez de encontrar una solución para su situación, encontró gente con más necesidad. Se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y mire esto, después dice aquí 1 Samuel 23:13, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y vivieron de un lugar a otro. Ahora no solamente eran 400 personas, pero eran 600 personas necesitadas. Aquí en Adulam se espera ministrar al dolor de alguien más en su propio dolor. Y en vez de nuestro dolor es mayor. Es mucho más profundo que un saco, una corbata. Muchas personas piensan porque ven todo eso, todo está bien en la vida de uno. Pero para Dios nos ha llamado a servir a las necesidades. Aunque yo estoy en mi situación, yo estoy pasando algo difícil, yo tengo que darle palabra de ánimo a usted. Aleluya. Darle palabra de ánimo al que está en la calle. Aleluya. Darle ánimo al drogadicto, porque yo era uno de ellos también antes. Aleluya. No juzgarlos, extender misericordia y gracia, ese puente, porque ellos también necesitan salvación. Porque un día yo era aquel necesitado. Yo necesito de Dios todavía, no estoy diciendo eso, pero aleluya, antes yo ni sabía que era Dios, que era iglesia. Lo único que podía hacer aquí en la iglesia es llorar, no sabía por qué. No había nadie ahí intercediendo por mí, orando por mí, simplemente oraba, lloraba y oraba y oraba y oraba, no sé por qué lo hacía. Ahora yo puedo llorar y orar por alguien más que tiene necesidad. Gloria al Señor. Eran instrumentos débiles, pero Dios los utiliza para lograr sus propios propósitos. Cristo está listo para recibir las almas angustiadas que serán mandadas por Él. Él recibe a todos los que vienen a Él, por más viles, por más miserables que sean. Los convierte en un pueblo santo y los emplea a su servicio. Cuando comienzo a hablar de mi testimonio, personas no lo creen, porque me he visto totalmente diferente de lo que me vestía antes. Trae lo más horrible a veces, lo que a lo mejor no tienen esperanza, nos trae, nos agrupa y nos hace un pueblo santo. Aleluya, nos hacen esos instrumentos para el reino de Él. No me digas que tú estás muy perdido, que no hay oportunidad para ti. Por eso estás aquí en esta tarde, porque Dios está extendiendo tu salvación y te está diciendo qué es tu necesidad en este momento. En este altar, en mi amado altar, vamos a hacer algo diferente. Todos el que tienen una necesidad apremiante, que necesitan un milagro ya, sea sanidad o recursos, lo que sea, voy a abrir este altar primero para usted,
que venga. Si usted tiene una necesidad que necesita que Dios la haga en este momento, aleluya, que sea su matrimonio, sea su situación en el hogar, sea X cosas, si hay algo apremiante en su vida que necesita que Dios haga en su vida, este altar está abierto para usted en este momento. Si usted tiene necesidad de Dios, que Dios obre, haga algo imposible ahorita mismo, Dios está aquí para cumplir esa necesidad. Aleluya. ¿Alguien más? Si no tiene algo, una necesidad así apremiante, no